Buenos días, hermanos y amigos. Les mando un saludo fraternal en el amor de Cristo, hoy 25 de agosto del 2021. A lo largo de este mes hemos venido meditando acerca de la palabra de Dios. Vimos que sus mandatos son tan dulces como la miel y el cuidado que debemos de tener de ellos. También meditamos acerca de la importancia que tiene el no solo escuchar su palabra, sino también de ponerla en práctica, y lo vital que es permanecer en ella. Ahora vamos a reflexionar acerca del poder de la palabra, que es el título de esta reflexión, y que está basada en el libro de Hebreos en su capítulo 4, versículos 12 y 13. Doy lectura. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En el capítulo 3 de esta epístola, a partir del versículo 7, vemos al autor de dirigirse a sus lectores para exhortarlos a que cuando escuchen la voz del Señor, no sean duros del corazón y no lo cierren herméticamente como lo hicieron sus padres en el pasado, cuando Moisés los sacó de Egipto. Ellos endurecieron su corazón y desobedecieron la voz del Señor por su falta de fe. Las maravillas que Él les mostró durante su salida de Egipto y durante los 40 años que vagaron en el desierto, no les fue suficiente para que reconocieran que Él era el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. En el libro de Éxodo, en su capítulo 14, versículos 6 y 7, leemos: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Jehová en su enojo no permitió que esa generación entrara en su reposo, a excepción de Caleb y Josué, hijo de Nun, siendo este último el instrumento de Dios para que tomaran posesión de la tierra prometida. Debido a esto, el autor inicia su capítulo 4 diciendo: temed. ¿Temed a qué? ¿Por qué el autor les dice temed? Porque existe un peligro del cual los hebreos tenían que estar alertas, y nosotros también debemos estarlo. Este peligro es el descuidar la palabra y el anuncio de las buenas nuevas que fueron dadas a conocer desde la caída de Adán. Buenas nuevas que no recibieron con fe y que por este motivo podían, y también nosotros podemos, perder la ocasión de entrar en el reposo de Dios que tenemos en Cristo Jesús, su Hijo. No endurezcamos nuestro corazón ante la palabra de Dios, palabra revelada por los ángeles, por Moisés, por Josué y por último por su propio Hijo. En el Salmo 95, versículos 7 al 9, dice: Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
Guardemos la palabra que fue anunciada por ángeles y por hombres, y siempre fue fiel. Cuanto más ahora debemos de hacerlo, ya que fue anunciada por su propio Hijo. En el versículo 11, el autor de esta epístola exhorta a los hebreos, junto con nosotros, para no caer en el mismo error que los antepasados cuando vagaron en el desierto, siendo desobedientes a la voz de Dios, y de esta manera sea imposible entrar en el reposo que Él lo promete. Perseveremos para no ser de aquellos de quien Dios dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La promesa de nuestro Dios de entrar en su reposo sigue en pie, pero es preciso estar alertas, ya que corremos el riesgo de no alcanzarlo. Seamos obedientes, porque la palabra de Dios lo escudriña todo. El hombre es incapaz de ocultarse de ella, porque ella tiene el poder de descubrir nuestros más profundos sentimientos y pensamientos. Por tal motivo, no debe tomarse a la ligera. En el versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo, el escritor se dirige a sus lectores para exponer las características de la palabra. En primer lugar, la palabra es viva. La Biblia es la palabra de Dios que habla a toda la gente, en casi todos los idiomas del mundo, y demanda una respuesta. Puesto que Dios no soporta ni la desobediencia ni la indiferencia, nadie tiene el pretexto de no haber escuchado su palabra. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Segundo, es eficaz. Es decir, es efectiva y poderosa. Nada ni nadie se escapa de la palabra. Por medio de ella, Dios creó todas las cosas. Por medio de ella, recrea al hombre rescatándolo de sus pecados y transgresiones. En Efesios 2, versículo 1, leemos: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tercero, es más cortante que una espada de dos filos. En el mundo antiguo, el arma más temida era una espada puntiaguda y afilada por ambos lados, ya que de esta manera se aseguraba que fuera capaz de penetrar profundamente en el cuerpo del enemigo, aún a través de las cotas de malla que usaban. La palabra de Dios es aún más cortante que esta arma, porque penetra y divide al ser humano hasta lo más íntimo de su ser, llegando hasta lo más profundo de su corazón, descubriendo así sus pensamientos más escondidos, sus sentimientos más íntimos, dejándolo todo a su vista. Nada de nosotros queda sin ser tocado por su palabra, ya que está dirigida a cada aspecto de nuestra vida. Ningún pensamiento ni sentimiento queda oculto a la palabra de nuestro Dios. Su palabra lo descubre todo. Por eso el autor dice a continuación en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene el poder
de revelarlo todo, poniendo de manifiesto todo lo que el hombre guarda en su corazón. Para todo hombre es imposible esconder toda la pecaminosidad que se encuentra en los lugares más oscuros de su corazón, mostrando a aquellos que ni nosotros mismos conocemos. Nada ni nadie escapa a los ojos de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe, porque Dios es luz y no hay oscuridad en él. Y el hombre, que es la cima de su creación, es invitado a andar en ella para ver claramente el camino. En el Salmo 119, versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El poder de la palabra es irresistible, penetra hasta partir todo aquello que es indivisible. Es una espada más filosa que un bisturí, todo lo discierne, los pensamientos, las intenciones del corazón, hasta llegar a los lugares que se encuentran en lo más oscuro de nuestro ser. No hay nada que permanezca oculto ante su poder. De la misma manera que un cirujano deja ante sus ojos los órganos del cuerpo de una persona cuando la opera, la palabra de Dios tiene el poder de abrir nuestro ser para que todas las cosas queden expuestas ante los ojos del Creador, a quien debemos rendir cuenta. Les agradezco su atención y que Dios los siga bendiciendo ricamente. Hasta luego.